Bienvenidos a 12.8, hoy lunes, primer programa de la semana. Y antes de arrancar con los invitados y los temas, agradezco a María Bonita por vestirme todos los días aquí en el programa. Y encuentran a María Bonita en las redes sociales como @MariaBonitaBoutique. También estamos con el Banco Basa. El calorcito de la primavera ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? Basa hace posible tus próximas vacaciones con cuotas desde 35.000 por millón. Así como escuchaste, 35.000 por millón. Solicita ya tu préstamo llamando al 021-618-7070 y date el gusto hoy. Basa, cuando quieras, estamos. Arrancamos con este tema aquí en 12.8. La Junta Municipal de Asunción aprobó la subasta de 6 hectáreas de terrenos en la Costanera Norte. Tras el pedido del intendente Óscar Nenecho Rodríguez, la decisión fue respaldada por la mayoría de concejales colorados sin debate previo durante la sesión. El precio base establecido para los lotes es de 28.000 millones de guaraníes por hectárea y se espera recaudar más de 174.000 millones. Los fondos estarán destinados a cubrir necesidades financieras de la municipalidad y, según las autoridades, parte de los ingresos será reinvertida en la misma costanera para obras y mejora y desarrollo. Nelson Mora, jefe de gabinete de la municipalidad, aclaró que las tierras están destinadas al desarrollo inmobiliario y turístico, además de que la reinversión permitirá continuar con proyectos que beneficien a la zona. La subasta incluye condiciones para la presentación de un plan de inversión por parte de la municipalidad en un plazo de 60 días, aunque sigue vigente el debate sobre si la venta de los terrenos afecta negativamente el balance entre el desarrollo urbano y la planificación económica. Voy a presentar a los invitados y panelistas del programa del día de hoy. Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carminia. Buenas noches a la audiencia y a los panelistas e invitados de la fecha. Cintia Mora también está con nosotros, editora en jefe de Hoy Digital. Buenas noches, Cintia. Hola, Carmi, ¿qué tal? Un saludo a los compañeros también. También está Pablo Valdés, gerente periodístico de Radio 1000. Buenas noches, Pablo. Sí, gracias por la invitación. Y nuevamente contamos con la super periodista Mina Feliciangeli. Buenas noches, Mina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos y a todas. También está nuestro invitado el día de hoy, Nelson Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción. Buenas noches, Nelson. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y enseguida tenemos otro invitado vía Zoom. Bueno, Nelson, ¿nos puedes explicar por qué hay tanta polémica con primero con el pliego de base y condiciones, que fue lo que se aprobó por la Junta Municipal de Asunción? Tengo entendido otra vez que lo que sería la subasta justamente de estos terrenos de la costanera, porque hay tanta polémica con este tema en específico. Bueno, antes que nada, aclarar un poco dos puntitos que creo que van a ser importantes en el debate del día de hoy. Estamos hablando de una subasta y no un remate. Creo que fue lo primero que se generó un poco de ruido y un poco de mala interpretación acerca de lo que estábamos buscando. Un remate siempre se habla de bienes embargados. Se subasta un remate porque un juzgado así lo designa, y para cubrir alguna deuda o porque hay un remanente. En cuanto a la subasta a la alta, que es lo que estamos nosotros planteando acá en Asunción, hablamos de un precio base establecido por tasaciones. Las tasaciones son de mercado al día de hoy, al año 2024, donde marca el precio de la zona, de lo que existe a los alrededores y cuánto podría valer un inmueble que desee entrar en una subasta. La subasta es sencilla, hay un precio base, decía ya 28.000 millones por hectárea, son 6 hectáreas. Cada una de ambas fracciones, porque son dos fracciones, una dividida en 4, otra dividida en 2, va a ir por el quien ofrezca más. Es decir, el precio base es el precio inicial, sobre eso se sale y va subiendo de acuerdo al interés comercial que vaya generando, ¿no? Para nosotros esa es la apuesta, porque garantiza dos cosas, que es lo que el intendente quería y nos había solicitado. Primero, total transparencia, ¿no? Cuando hacemos adjudicaciones directas o ventas directas, da como la sensación de que se hace o se realiza en 4 paredes, cosa que no tiene una trazabilidad, una transparencia necesaria, sobre todo en el manejo de la cosa pública, y también entendiendo de que son tierras de dominio municipal. Y segundo, buscar la mayor rentabilidad posible para beneficiar a las arcas municipales. Si ponemos o establecemos un precio que no entre en competencia, porque finalmente la subasta lo que hace es generar competencia, evidentemente estaríamos perdiendo o no estaríamos ganando, mejor manera, lo que podríamos hacerlo. Al hacer una subasta a la alta, pedimos al mercado nacional, al mercado internacional, vengan chicos, Asunción tiene una visión, participen. Acá queremos
la Asunción de 15 años, de 20 años en adelante, pensar cuál es el desarrollo inmobiliario que queremos hacer, cómo queremos crecer urbanísticamente de acuerdo a un plan establecido. Eso es lo interesante de todo este proyecto Bocanilla. ¿Cuánto el destino? Primero, son 28, ¿cuántas hectáreas son, decías? Son 6 hectáreas. 6 hectáreas, dividido en cuántas parcelas. Entiendo que Son dos parcelas. Ah, 2 parcelas. Son 2 parcelas, una de 4, otra de 2. Ajá. Bueno, y estas 2 parcelas, 28.000 millones. ¿Quién tasó eso? Nosotros... O sea, 28.000 la hectárea. La hectárea. 28.000 millones la hectárea. La hectárea. ¿Cuántos dólares? Pues es muchísimo. Es más o eso. menos $368 el metro cuadrado. O sea, 3 millones y medio de dólares. Un precio alto es. Es un precio, pero si comparamos, por ejemplo, en la zona de Molas López, donde ya existe un desarrollo, ahí está $1.100 la hectárea. El metro cuadrado, disculpen, hay que aclarar eso. Antes de seguir con la entrevista, quiero saludar también al ingeniero Pablo Gallizo, que es concejal de Asunción, por supuesto, que se encuentra vía Zoom con nosotros. Concejal, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Carmiña. Un saludo también al jefe de gabinete y a todos los presentes en el panel de hoy. Tengo entendido, concejal, que usted está, en contra de esta subasta, ¿verdad? Porque también, aparentemente, no sé si usted justamente es de los que dice que esta subasta, o mejor dicho, estas hectáreas forman parte del proyecto maestro de la franja costera de Asunción, y después le escuchamos también al jefe de gabinete. Sí, hay que aclarar que nosotros no estamos en contra del desarrollo en toda la zona de la franja costera. Lo que sí queremos es que se planifique bien y que se haga, digamos, vinculado a otros proyectos existentes, ¿verdad? Que es justamente el proyecto de Ecodistrito, que se viene trabajando ya hace 4 o 5 años y bueno, ahora la Intendencia cambió totalmente el esquema porque estas tierras que ya se aprobó, digamos, la subasta en la Junta, van a ser vendidas sin ningún plan estratégico de lo que se va a desarrollar ahí. Y bueno, es nuestra inquietud también en qué se van a destinar los fondos, ¿verdad? Que ingresan a través de esta subasta que se va a hacer. Y bueno, lastimosamente mucho va a ir destinado a deuda, que es algo que creemos nosotros que realmente no es algo beneficioso ni para el municipio ni para la ciudad. Perdón, le quiero hacer una consulta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mina Feliciángeli te saluda. ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Ustedes están en contra de la subasta y a cambio qué plantean hacer con esas tierras? Bueno, existe un proyecto por parte del MOPC que tiene contemplado el desarrollo y la densificación de esa zona a través de justamente las inversiones privadas y también la solución de las personas que viven por la zona, ¿verdad? Estamos hablando de viviendas sociales, estamos hablando de inversión privada a través de comercios, negocios. Es un proyecto bastante ambicioso que hoy se va a desarrollar, pero a medias. Y ese a medias es lo que de repente puede no tener el impacto deseado a futuro para todo ese entorno. Entonces ahora se está sacando estas 6 hectáreas de ese proyecto inicial. Va a tener que adaptarse nuevamente todo este proyecto, que va a tardar solamente 1 o 2 años en hacerse toda una nueva consultoría, todo un nuevo proyecto, y luego quién sabe cuántos años más en la construcción, ¿verdad? Esto ya tiene una sanción aprobada por parte del Congreso, son alrededor de $120 millones. Y bueno, nosotros por lo menos no sabemos cuál es la alternativa que propone la municipalidad para que se lleve adelante este proyecto sin que se atrase demasiado lo que ya se vino trabajando anteriormente. Como dije hace rato, no estamos en contra de que se desarrolle esa zona, pero tiene que ser de manera estratégica y no ser una venta inmediata ahora, donde no hay servicios, donde no hay electricidad, donde no hay agua potable, donde no hay desagüe, sino hacer la venta más adelante cuando sí ya haya un desarrollo por parte del Estado, en este caso que es el MOPC, y ese terreno que hoy en día se quiere vender a $300 puede llegar a valer $1.200 el metro cuadrado. Entonces estamos hablando de una diferencia bastante significativa, son 4 veces más lo que podría valer en el futuro. Y bueno, se está desperdiciando una chance enorme de poder generar más ingresos y más recaudación en un futuro, buscando vender ahora rápido y pronto para capaz saldar algunas deudas y no pensar a futuro realmente en la estabilidad financiera y económica de la municipalidad. Nelson, él plantea varios temas sobre los que después quisiera preguntar también, pero hay una primera cuestión que es
si esta propiedad forma parte de ese plan maestro o no. Porque nos había dicho en algún momento el intendente que no entraba en colisión con el plan maestro. Bueno, primero que todo, aclarar, ¿verdad? Sobre todos los puntos, creo que ese es el más importante, lo que acabas de decir, Benjamín, ¿verdad? Lo que dice el concejal, yo creo que está mezclando pocos conceptos y yo sé que no lo hace de mala fe. Entiendo de que él maneja muy bien la dinámica que hemos tenido en este periodo de tiempo. El proyecto de Ecodistrito, que son 104 millones de dólares, de los cuales 82 se van a meter dentro de lo que es Ecodistrito, abarca varias hectáreas. Son 750 soluciones habitacionales en un periodo de 7 años. Lo que hicimos en la primera etapa con el MOPC, y él decía, es un proyecto del MOPC, en realidad, le vuelvo a decir al concejal, no. Yo mismo, y desde que el intendente está llevando este proyecto adelante, el MOPC es parte del proceso, no es quien lleva adelante el proceso, sino lo hemos hecho en conjunto, por eso conozco muy bien de lo que está hablando. Habíamos hablado en una primera etapa, en un convenio que estaba pendiente de firma, autorizar 2,5 hectáreas dentro del predio de Ecodistrito para la primera etapa de la construcción de lo que él llamaba Ecodistrito. Eso está establecido y está completamente separado de lo que está hoy en la subasta. No tiene absolutamente nada que ver. Es colindante, pero no toca los intereses establecidos en un convenio con el MOPC. Es decir, eso está garantizado. Mañana a las 2 de la tarde tenemos reunión con el MOPC para preparar una carpeta ya más formal para el Banco Mundial y explicar correctamente. Y más que explicar es darle tranquilidad a la gente. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de malas informaciones lo que ha generado es un ruido en el proceso que estamos llevando adelante que para nosotros es muy tranquilo. ¿Y por qué es tan importante este proceso llevarlo adelante ahora? Porque él dice, ¿por qué no esperar más adelante? Porque más adelante nosotros no tenemos certeza de cómo se va a ir desarrollando todo este periodo. Él hablaba, la construcción tiene un periodo de 7 años, o sea, para que el banco, o el MOPC en este caso, quien ejecuta el préstamo, comience a lograr el desarrollo, todavía ni siquiera hay un plan ejecutivo en cuanto al tipo de vivienda que se va a realizar. Es decir, estaríamos hablando de 3, 4 años hasta que esto pueda llevarse hacia adelante. Asunción no puede seguir esperando. Por eso es que nosotros tomamos estas 6 hectáreas, y te cuento una cosa, Benjamín, y también a todos los panelistas. Estas hectáreas fueron refuladas para este efecto. Están fuera de cualquier desarrollo que el Banco Mundial pueda pretender. Es decir, la municipalidad pagó, licitó y refuló estas hectáreas para el desarrollo inmobiliario privado de la municipalidad, para vender estas tierras. Esto no es algo antojadizo que hace 2 semanas dijimos, ¿sabes qué? Vamos a vender este tema. No. Esto ya viene trabajando hace 2 años cuando asumió el intendente. Le llamamos al arquitecto Corbalán, le dijimos, Arqui, prepáranos una actualización de nuestro plan maestro. Venía a decirnos qué podemos hacer de acá a 25 años en Asunción. Pero forma parte de un plan, Por digamos. supuesto. Porque eso es lo que decía Callizo. Yo no sé, conozco es que hay una mezcla de conceptos. Claro, una cuestión es lo del Banco Mundial, ¿verdad? Claro. Y el ecodistrito, etcétera, ¿verdad? Pero esto, de todas maneras, que no sé exactamente dónde está geográficamente, ¿verdad? Estas 6 hectáreas, sí, forma parte de un plan, porque lo importante acá, efectivamente, es que cuando se va a hacer un emprendimiento inmobiliario, el emprendimiento que sea, ¿verdad? Sí. Forme parte de un plan maestro, digamos, porque esa es una de las deficiencias de nuestra ciudad, ¿verdad? Que no hubo planificación urbana, ¿verdad? Creo que desde Bullari, me pueden corregir ustedes, creo que no se ha planificado la pero esto sí forma parte de la planificación. Esto sí, y solo en 4 componentes se puede desarrollar esa zona mina. Se puede desarrollar en zona de entretenimiento, gastronomía, desarrollo inmobiliario, vía nocturna o lo que fuese en toda esa parte que hoy está tan en crecimiento, y cómo es desarrollo de hostelería y casinos y todas estas cuestiones. Ahora, o sea, son 4 y nada más. ¿Cuál es la seguridad jurídica de esta subasta para que justamente se pueda desarrollar el día de mañana? Porque tengo entendido que el plan de urbanismo de crecimiento también no es solamente hacer edificios, sino que venga de la mano edificios, nocturno, también bares o lo que sea. Justamente el plan que tenemos con el arquitecto Corbalán habla de eso, habla inclusive de la volumetría, de la densificación, de cuánto tenemos que dejar para espacios públicos, para parques, por ejemplo. Está todo establecido. ¿Qué porcentaje se puede construir y qué no? ¿Cuánto se puede construir? ¿Dónde se puede construir? ¿Qué se puede construir? ¿Cuál es la altura que tiene que tener? Mínima, máxima, qué tipo de negocio se puede hacer. Es decir, todo está establecido en ese plan. Por eso que nosotros confiamos demasiado en que la subasta tiene una razón de ser.
Una pregunta para Calizo, porque si bien es comprensible que hasta antes de que se resuelva el tema en la Junta Municipal tengan la posición que consideren y de rechazo y plantear una alternativa, esto ya está aprobado, pareciera que es un proceso irreversible. Entonces, ¿cómo van a acompañar, si es que van a acompañar, qué tipo de seguimiento le harían a este emprendimiento, consejero? Bueno, hay unas cuantas cuestiones que aún no fueron resueltas. Lastimosamente también hay que mencionar que los colegas del oficialismo tampoco permitieron el debate en las comisiones ni tampoco en la última sesión de la Junta. Entonces, lastimosamente tampoco pudimos proponer alternativas ante la inminente aprobación de este proyecto, ¿verdad? Lo que nosotros creemos que corresponde en este caso es, primero, esta subasta o estos lotes, que son bastante grandes, ¿verdad? 2 hectáreas y otras 6 hectáreas, tienen que definirse bien dónde van a estar los accesos, dónde van a estar las calles, porque tiene que generarse una conexión entre lo que es la Costanera Norte y lo que es la Avenida Artigas y toda la zona de, digamos, hacia la zona del Parque Caballero más que nada. O sea, nosotros no podemos tener un bloque gigantesco de construcciones y no permitir el paso y esa conexión tanto vehicular como peatonal entre lo que es la Costanera Norte y la zona de Artigas. Entonces, tiene que delimitarse cuáles van a ser los espacios de dominio público, que hoy en día lastimosamente eso no está contemplado, no existe un mapeo. Si bien existe un plan de toda la franja costera norte, desde el puerto hasta lo que es el botánico, de los terrenos que se van a subastar, se están vendiendo así completo. No se está delimitando dónde van a ser los accesos a las calles, las veredas, los anchos de las calles. Y yo creo que eso es algo que hay que corregir en el proyecto. Una segunda cosa es el tema del proyecto que se va a instalar ahí. Debe presentar los planos en un plazo máximo de 1 año a la municipalidad y debe construir. Porque si no, si es que ellos compran el terreno y en 5 años, en 10 años no construyen nada, lo único que van a estar haciendo es generando una especulación inmobiliaria y buscando obtener un gran porcentaje de la plusvalía que puede llegar a tener ese terreno. Entonces eso lastimosamente tampoco estuvo contemplado en el proyecto inicial. Y por último, yo creo que hay 2 cuestiones que tampoco se estuvo hablando mucho, que uno es los fondos. Eso yo creo que tiene que irse a un fideicomiso que esté garantizado para obras, especialmente en esa zona, ¿verdad? Para justamente permitir mayor crecimiento y desarrollo en todo ese sector. Y lo otro también es un mecanismo de gestión que si uno investiga va a ver que en Puerto Madero y en otras ciudades se implementaron mecanismos de gestión con participación ciudadana, con participación del sector inmobiliario, con participación del sector público, y de esa manera realmente poder planificar de manera íntegra todo el desarrollo de la zona. Lastimosamente la municipalidad también carece de los técnicos adecuados, no tenemos urbanistas, no tenemos gente especializada en economía del suelo, y ojalá que no crean que porque se venda un terreno y se haga un edificio, eso significa que ya va a ser un Puerto Madero. Hacer algo así realmente no va a cambiar nada y no va a generar ningún impacto directo, porque tiene que haber una planificación de acá 5, 10, 15, 20 años y tomar la experiencia de la región, no improvisar y hacer las cosas como corresponden. A ver, le doy la palabra a Pablo y después a Cintia también. Nada, que ahí el concejal tocó parte de lo que yo quería preguntar o comentar. Obviamente no podemos dejar de considerar el contexto en el que esto se da, Nelson. ¿Y cuál es el contexto? De un tremendo déficit, una tremenda deuda de la Municipalidad de Asunción. Y yo creo que es legítimo el temor que muchos expresan de ¿este dinero se va a usar para reinvertir ahí? ¿Cómo sabemos que eso va a ser así? ¿Cómo sabemos que eso va a ser así? ¿O realmente para ayudar a sostener el día a día del déficit que tiene la municipalidad? No, a ver, yo creo que el tema hablando de déficit es un tema bastante amplio e interesante lo que estás manifestando, ¿verdad? Déficit hablamos porque en esta administración fue donde más dinero se gastó en inversión pública con los desagües. Yo creo que es bueno ya bajar un poco sobre la mesa esto de una buena vez por todas. Cuando inició esta administración hace un poquito menos de 3 años, Asunción tenía 12% de desagüe pluvial. Hoy estamos llegando al 36%. Cuando terminemos la de Cuenca de Abasto y de Lambaré y la terminal, vamos a llegar
rozando el 40%. Significa que se ha gastado más dinero bajo tierra que en otra parte. Y eso también es interesante saber, porque lo que antes no existía, hoy sí existe. Y va a seguir existiendo porque el intendente, hasta el último día que sea intendente, va a seguir invirtiendo en desagüe pluvial porque esa es su forma de ver lo que Asunción necesita. A mí me parece muy válida. Ahora, ¿qué hacemos con los recursos? Es la pregunta. Y también yo creo que es válido, independientemente del hecho de hablemos o no de déficit, yo creo que es necesario que la gente sepa qué se hace con el dinero. Eso es categórico. Claro. Y uno de los puntos que habíamos hablado es que no se va a tocar para gastos operativos diarios, gastos corrientes, ¿cómo se llama? Salarios. Salarios. Pero deuda sí, deuda sí. Servicio a la deuda. Servicio a la deuda significa, hemos sacado 2 bonos en este periodo de tiempo y tenemos otros 2 bonos que vienen de administraciones anteriores, que tienen plazos de pago, que nosotros vamos cubriendo con recaudación autónoma, con déficit de caja, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se va a hacer es, para poder tener un crédito a futuro, es decir, yo honro también lo que debo para poder seguir siendo objeto financiero del sistema bancario. El día de mañana yo poder sacar otro Bueno, y bono parte más. es el servicio de la deuda. Y la el otra siguiente parte... punto es lo que estamos preparando, que inclusive los concejales saben, ¿verdad? Nosotros estamos preparando un pack de inversiones. Ese pack de inversiones lo vamos a presentar al seno de la Junta Municipal. Uno de los puntos que más me apasiona a mí y que ya le he manifestado al intendente y él también lo ha manifestado públicamente es el sistema de transporte. Asunción, desde que es Asunción, no ha tenido un sistema válido, decente, digno para la gente como un sistema de transporte. Nosotros tenemos un plan diseñado. Sabemos cuántos buses de gran tamaño necesitamos, sabemos cuántos buses más pequeños para ingresar a los barrios necesitamos. Ya tenemos los trayectos, ya tenemos las troncales, ya tenemos los alimentadores y sabemos cuánto nos va a costar. Y el 60% de esta subasta iría en eso, porque tengo entendido No que solamente el en eso, 40 en deuda, 60 quedaría para inversión. Pero no solamente en eso, ¿verdad? Es uno de los puntos que yo creo que puede cambiar la dinámica de la ciudad y el intendente también lo ha dicho públicamente. ¿Podemos volver un poquito atrás en el sentido de saber cuándo se implementaría, cuál es el estadio de desarrollo de este emprendimiento, cuándo se concretaría la subasta? Bueno, ahora nosotros hemos recibido el día viernes el mensaje de la Junta, el intendente lo ha firmado y el día de hoy ya él ya ha firmado la creación del comité de subasta, que se llama, que son unas direcciones que van a estar a cargo de la formación, el llamado, todo lo que se necesita para llevar adelante la subasta. Esa primera reunión la vamos a tener mañana a las 8 de la mañana para poder calendarizar los procesos hacia adelante, Benjamín. ¿Pero plazo estimado? Y yo creo que va a depender también un poco de lo que se hable con la Junta, ¿no? Pero esperamos que sea rápido. Cintia. Nelson, ¿cuál es la herramienta financiera que se va a utilizar para garantizar el uso correcto de esos fondos? ¿Es un fideicomiso o entra directamente al flujo financiero de la municipalidad? El fideicomiso es algo que nosotros estamos estudiando hace más de un año. Eso también es bueno, yo creo que el concejal lo sabe, nosotros hemos tenido sendas reuniones al respecto. Personalmente creo que es una de las figuras interesantes, pero no la mejor. No la mejor. ¿Por qué? Porque el fideicomiso lo que hace es atar un dinero sin la posibilidad de reinvertirlo. Quizás lo que tendríamos que buscar es una figura híbrida, pero siempre garantizando de que el dinero se utilice para ese efecto. Estábamos pensando en una figura como Fonacide, Cintia, que tiene una cuenta especial, y esa cuenta especial que genera trazabilidad. Es algo así que estamos viendo. Mi segunda consulta tiene que ver con el incentivo que ustedes ofrecen al sector privado. O sea, ¿quién es el empresario o el grupo empresarial que va a invertir eso a cambio de entrar a un negocio a mi criterio, sin las condiciones necesarias, ¿verdad? Y otra cuestión que a mí me hace ruido, Nelson, yo sé que de repente una cosa no tiene que ver con la otra, pero cuando ustedes dicen queremos impulsar el desarrollo de la ciudad, etcétera, etcétera, yo recuerdo un informe de catastro de la Municipalidad de Asunción que decía que 77 empresas ocupan gran parte de la Bahía de Asunción y el Banco San Miguel. Estamos hablando de estos armaderos, astilleros. Solamente 12 de 77 estaban en condiciones regulares. Nunca se puso en orden. Incluso hay empresas que no cumplían con las medidas de mitigación ambiental, que ocupan un lindo espacio en el Banco San Miguel. O sea, si vamos a empezar por ordenar, ¿por qué no empezamos con los desastres que ya tenemos? Esa es mi Ese duda. Proceso, para contestar por lo segundo primero, sí. Ese proceso ya se inició hace unos 5 meses, te cuento, de cuando habrás leído ese informe, probablemente habrá sido hace unos 8 o 9 meses. Ya hemos tenido reuniones con los grandes astilleros que están
desde hace bastante tiempo, valga la aclaración, sí. En el Banco San Miguel ya hay uno de ellos, que es uno de los más grandes, ya tiene un plan de salida. ¿El de los APAC? Ya tiene plan de salida. Ok. Eso ya implica que ya hay unas medidas de mitigación. Que no cumplen. Están cumpliendo ya. Están cumpliendo. Sí, al pasar por la costanera para el ingreso A la izquierda. por vía terrestre al Banco San Miguel, ya puedes ver que hay un arco, hay una entrada, hay unas oficinas, que eso fue todo hecho por la empresa Rassi. Es decir, están cumpliendo. ¿No? Hay otras cuestiones que están en proceso de cumplimiento. Ya. Yo creo que de lo que teníamos, del estadio donde estábamos a lo que estamos ahora, hemos avanzado tremendamente. Y lo primero que te Y lo consulté, primero, el incentivo que me decías. Yo creo que el incentivo va por el plan maestro, porque el plan maestro no nos va a dejar salir de los términos establecidos en él. Y ese plan maestro, como decía el concejal, y yo creo que con muchísima validez, pretende el tema de, por ejemplo, las conexiones o interconexiones. En la parte de la Chacarita hay una calle que se llama Avenida Florencio Villamayor. En teoría esa debe de salir hasta General Santos. En el plan maestro está establecido eso. Las calles internas de conexión de la costanera con Florencio también está establecido en el plan maestro. No tenemos que olvidar que Musi se va a conectar ahí a unos 500 metros nada más de donde se va a subastar. La idea es conectar Musi con el Parque Caballero. Decía muy elocuentemente el concejal, son 104 millones del Banco Mundial. 12 millones de dólares son solamente para el Parque Caballero. ¿Qué vamos a buscar con el Parque Caballero? Conectarlo nuevamente a la costanera. 16 millones de dólares son para el centro histórico de Asunción, que es la peatonalización, las luces bajo tierra, los cables bajo tierra, las veredas unificadas, etcétera, las plazas, el mejoramiento de las plazas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los 7 millones del Banco San Miguel. Es decir, toda esa parte está interconectada. Por eso que es importante el momento donde nos encontramos ahora, porque tenemos ya la aprobación del Banco Mundial, del Congreso Nacional para el gasto de los 104 millones y de la mano viene el plan maestro y la subasta para generar un combo, así como se está haciendo en los puertos de Asunción. No es un plan aparte entonces. Claro. ¿Mina? No. Yo nomás creo que efectivamente, yo no conozco exactamente el territorio de ¿verdad? O sea, no sé... el de las casitas de colores. ¿Cuál es, digamos? El cauce Las Mercedes está justamente en el medio. El cauce de Las Mercedes está a 800 metros más o menos de General Santos. Entonces hay que ubicarnos General Santos y Costanera. Sí. Ahí hay unas casas que en la época del gobierno Nicanor se hicieron. Sí. Bueno, detrás hay un refulado enorme. Ajá. Esa es la primera parte, la primera franja. Cruzando el cauce está la segunda franja que se llama Autocine. Todo sobre la misma costanera. Claro, porque lo que yo considero es lo siguiente. Si el municipio, digamos, tiene necesidades, ¿verdad?, financieras, ya sea por el tema de la deuda, que tiene que honrar la deuda, porque si no, no puede seguir administrándose, no puede seguir invirtiendo. O sea, si tiene necesidades financieras el municipio, que las tiene, ¿verdad? Claro. Y sí, porque si tiene necesidad financiera, partimos de esa base. Entonces, de algún lado hay que sacar la plata, digamos, ¿verdad? Y ahí se tienen propiedades justamente para hacer productivo eso. Porque si no, esas tierras ociosas... ¿verdad? Son ociosas porque tiene un valor, se pagó 4 millones de dólares, un poquito más creo que por esas tierras. Esas tierras ociosas, digamos, ¿verdad?, no solamente son ociosas en un momento de necesidad para el municipio. Entonces es ridículo tener tierra ociosa, y lo mismo que yo tenga tierra ociosa, ¿verdad?, tenga 2 o 3 terrenos y tengo un montón de deuda que estoy pagando, tengo otras necesidades y no vendo mi terreno, ¿verdad? Ahora, el tema es que si vas a vender esa propiedad, ¿verdad?, yo creo que lo que dicen, me imagino, los concejales, y en todo caso lo digo yo, es primero si esta propiedad forma parte de la planificación urbana, ¿verdad? Si, como dice él, a ver, está planificado de que mira, que acá podés hacer 4 edificios nomás, por acá tienen que pasar tales calles, etcétera, claro, etcétera. Claro. ¿Verdad? La normativa, digamos, urbana, ¿verdad? Tiene que estar garantizada la normativa urbana. Y lo segundo es si está garantizado también cuál es el mecanismo de la subasta, ¿verdad? Porque se parte de un precio de 368, me decís que eso... Metro cuadrado. El metro cuadrado, ¿verdad? Me decís que eso fue tasado, digamos, por tasadores Así es. Profesionales, ¿verdad? Ahora, el mecanismo de la subasta habría que ser más claro, ¿verdad? Pero yo personalmente estoy de acuerdo en que
un terreno que es ocioso, que puede ser ocupado, ¿verdad? Ya. Que ya tenemos la experiencia, porque está refulado, o sea que ya es un terreno habitable, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Entonces, en cualquier momento va a haber una ocupación. Claro, en vez de y esperar hay ocupaciones de gente, maestro, digamos, humilde, y hay ocupaciones también de gente no humilde, como justamente planteó Cintia. Y hay intereses inmobiliarios también. Sí, yo entonces de verdad creo que yo no estoy en desacuerdo en que se haga la subasta, ¿verdad? Solamente que debe haber una planificación, debe estar dentro de una planificación urbana, punto uno, y en segundo lugar que el mecanismo de la subasta, ¿verdad?, sea de lo más transparente y comunicar también, porque de repente dicen tenemos todo, pero y la aplicación posterior de esos fondos, yo creo que según la necesidad del municipio, si el municipio tiene deuda y se tiene que pagar deuda, pues que se paguen las deudas. Y que digan que es eso lo que van a hacer. Y que es eso, ¿verdad? Porque si no... O sea que yo de verdad creo que terrenos ociosos ante una necesidad que tiene el municipio debe ser vendido, subastado. Ahora, que sean claros nomás, vamos a pagar esta deuda porque si no nos genera tanto interés y esto crea tal perjuicio, ¿verdad? Se puede ocupar y vamos a quedarnos sin el pan y sin la torta, o sea, porque ahí van a quedar unos cuantos beneficiados y el municipio en general, los asuncenos, jodidos nuevamente, claro, con una deuda de la san pistola, ¿verdad?, que hace que no se puedan pagar salarios, que no se pueda hacer reinversiones. Entonces, de verdad... Que se arrastran una tras otra. No, de verdad, yo en ese sentido, si es así, ¿verdad?, estoy absolutamente de acuerdo, pero con esta salvedad. Y este fin de semana creo que se demostró, todos hemos vivido, que Asunción está preparado para grandes cosas. La gente, imagínate que el extranjero valoró más la ciudad que nosotros mismos. No estamos ni preparados. La gente nomás es muy buena onda y eso salva todo. Sí. Pero honestamente, esta es una ciudad que nos desprecia, es hostil con nosotros. A eso me refiero. Yo creo que la posibilidad está. Y dentro de todas las carencias que podemos estar de acuerdo, como no está de acuerdo Cintia, recibimos, se fueron felices, no pasó nada, estuvieron 3-4 días en Asunción, gastaron su dinerito y se volvieron a ir. Y eso generó algo importante para Asunción. Imagínate si en ese lugar tenemos algo más que ofrecer, un valor agregado. Ahí cambiaría mucho más la cuestión. Estoy de acuerdo. Una ronda de preguntas más, porque tengo entendido que le tenemos que liberar a Nelson el invitado. Pablo. Quería nomás agregar y apoyar lo que acaba de decir Cintia. Espectacular el evento. La verdad que salió todo bien. Pero hay falencias que exceden a la municipalidad también. Por ejemplo, no hubo la cantidad de camas suficiente en los hoteles. 8.000 camas tiene Asunción. O sea, Asunción evidentemente necesita más hotelería. Sí, va a seguir llamando a eventos, ¿verdad? Necesita más. Y nuestras calles, Nelson, allí... hubo muchas falencias y eso se notó en el tráfico por el tema de que supuestamente son semáforos inteligentes, pero a veces la onda verde se te queda trancada en algún lugar sin contar los baches. Yo sé que lo de los baches primero hay que solucionar bajo tierra, o si no, nunca se va a solucionar arriba, ¿verdad? Pero sí, hay falencias y hay que saber evaluarlas y aceptarlas, ¿verdad? Por supuesto. Pero yo quiero quedarme con... Ya que el concejal perdió la votación... No sé si está todavía el concejal. Sí. Ya que el concejal perdió la votación en lo que él defendió, y esto parece que no tiene vuelta atrás. Sí quiero tomar algo, ¿verdad? Que así como Mina dice, tiene que ser transparente la utilización del dinero. Yo tampoco le veo reparo. Si lo que necesita pagar deuda, que paguen deuda. Yo en ese sentido me distancio del concejal que él enarboló la bandera de que es para pagar deuda y por eso había que rechazarlo, entre otras cosas. Pero... ya que va a recaudar la municipalidad, que sean clarísimos y que tengamos la posibilidad, y los concejales que tengan la posibilidad de poder hacer su trabajo, ¿cuál es el trabajo de ellos? Controlar cómo ustedes usan el dinero. De acuerdo. Pero, adelante, porque esas tierras hay que usarlas. Claro, hay que usarlas. Concejal, ¿algo más que quiera agregar? Sí, para ir cerrando también, yo creo que eso de lo que no estaba bien estipulado es cuánto va a la deuda y cuánto va a inversiones. Por lo menos en el dictamen que salió de la Junta Municipal no estaba bien establecido y eso hasta ahora no vamos a ver hasta que eso esté escrito. Y bueno, tampoco sabemos, ¿verdad? Porque sabemos si se va a destinar realmente para inversiones, porque finalmente la municipalidad mete todo en una cuenta única y usa como quiere ese dinero, lastimosamente. Después otra duda también es qué pasa si nadie se presenta o si nadie ofrece, digamos, para la primera subasta. ¿Va a significar eso que ellos van a reducir el precio a un 20%, un 30%? Eso tampoco está muy claro.
Y lo último es que yo personalmente no creo que vender ahora sea la mejor opción, porque es un pensamiento un poco cortoplacista y no a futuro para lo que es la ciudad y el municipio, porque además esto puede generar un mal precedente, porque la municipalidad puede empezar a endeudarse muchísimo más y total tiene muchísimas otras tierras que va a poder seguir vendiendo y calzar esas deudas. Entonces, con ese planteamiento, con ese pensamiento, creo que lo único que va a suceder es que nosotros nos endeudemos más, gastemos más en gastos corrientes y no resolvamos realmente el problema financiero de la municipalidad, que está justamente, digamos, el motivo principal es justamente la cantidad de funcionarios y muchos gastos que hoy en día no corresponden. Pero bueno, ese es mi análisis, ¿verdad? Evidentemente perdimos, pero igual vamos a seguir peleando para que por lo menos esto no salga, digamos, tan mal y que por lo menos podamos rescatar lo positivo en todo este proceso. Muy bien, vamos a liberarle al Nelson, que se tiene que ir. Gracias, Le agradecemos por a todos, su gracias. tiempo. Gracias. Así nos quedamos con el concejal mientras tanto. Ahora, Pablo, el problema es que pueden haber muchas propiedades disponibles o que tiene la Municipalidad de Asunción. Yo no sé cuáles son, ni las posibilidades de venta inmediata. Sé que esta sí es una propiedad que podría ser comercializada de manera relativamente rápida, pronta, y las necesidades son presentes. Y lo segundo es con el argumento de que después va a valer más, siempre va a valer más. Dentro de 15 años yo te voy a repetir tu mismo argumento para qué va a vender ahora, porque dentro de 15 años va a valer más, y seguro que estoy en lo cierto. Así. Entonces, esa parte de la línea de argumentos no me parece válida. Lo que decía Mina es razonable. Hoy tiene necesidad de la Municipalidad de Asunción. Esta es una posibilidad de cubrir qué porcentaje se va a cubrir. Eso se establece en el presupuesto. Supongo que ustedes mismos aprueban en la Junta Municipal año tras año. Y bueno, se destina al servicio de la deuda de esto y a inversiones de esto otro. Eso será motivo de discusión entre los concejales. Lo que no creo que corresponda es la negación de un hecho que ya está planteado. Y de una necesidad existente. Claro, para responder necesidades presentes. Y no sé si se autoexcluyen o van a participar, deberían participar, en mi opinión, en todo el proceso. Todo esto que estás mencionando respecto a establecer los porcentajes, cuánto se va a ir destinando a los servicios de la deuda, cuánto a inversión, a qué tipo de inversión, cómo se va a ir dando la trazabilidad de todas estas operaciones, incluso desde el punto de vista urbanístico, qué calles se abren, cómo se conecta con la costanera, con el Parque Caballero, no sé qué más. Eso no es materia nuestra, pero ahí es donde tienen que participar ya en este nuevo estadio, porque como yo veo, por lo menos creo que es una cuestión que es irreversible. Estos ya están dando, y no lo digo desde el punto de vista de la resignación. No, creo que si hay necesidad hay que satisfacerla, hay que resolver esa necesidad. Claro, y en algún momento tiene que crecer esta etapa todo. Ellos también tienen que tener intervención. Yo creo que Pablo nos va a confirmar esto, ¿verdad, Pablo? De que ustedes obvio que van a tener intervención, porque lo hecho, como dice Benjamín, hecho está. Y en esa segunda etapa, que es la venta, la subasta, la inversión, los fondos, obvio que ustedes van a formar parte del control, ¿verdad? Sí, claro, es parte de nuestro trabajo. Exacto. Participamos en todas las comisiones. Lastimosamente, en este punto específico de la subasta, fue algo que se aprobó a la apurada por parte de los colegas. Ellos rehusaron al debate, que bueno, capaz podría salir un documento mucho mejor si es que escucharan por lo menos nuestra opinión al respecto, por más de que apoyemos o no su dictamen, por lo menos podía salir algo mejor. Pero de igual forma nosotros vamos a seguir participando y evaluando y también opinando en todos estos aspectos, porque evidentemente también existe esa demanda en toda esa zona. Hay que ver cómo se vincula con el proyecto de codistrito, hay que ver el tema de, bueno, cómo se utilizan todos estos fondos y, bueno, todo lo que justamente le mencioné al jefe de gabinete, que bueno, ojalá puedan también ellos escuchar y tomar esas críticas de manera constructiva y no simplemente rechazar y no hacer caso, ¿verdad? Porque eso también es algo que lastimosamente esta municipalidad fue llevando adelante. Ciertas opiniones o críticas que nosotros hicimos en pos de construir o mejorar no fueron aceptadas y bueno, lastimosamente también no se pudieron implementar.
Pablo, ¿qué información tenés respecto a esto que mencionó Nelson cuando le consulté sobre el tema de los armadores, astilleros que están de forma irregular en la Bahía de Asunción y en el Banco San Miguel? Me cuesta un poco creer nomás porque el informe era bastante contundente, era un informe de la propia Dirección de Catastro de la municipalidad. De 77, solamente 12 en condiciones. Y una de las más grandes que ocupa el Banco San Miguel ni siquiera cumplía con medidas de... Bueno, según él ahora cumple, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos acceder a información sobre eso para poder verificar si es cierto? Bueno, acceder a información en la municipalidad, la verdad que es un desafío bastante imposible, grande. Por eso te consulto. Sí. Yo vengo pidiendo un informe hace 3 años, desde que ingresé en el 2021. Entonces, lastimosamente, un poco complicado, pero sí creo que mi colega Paulina Serrano tiene un poco de información sobre eso. No sé si de todos, pero creo que se había hecho un informe, no sé si el mismo que mencionás vos, que justamente hablaba de esas cuestiones. Habría que ver esa actualización, si es que lo hicieron, pero me consta que por lo menos muchos de ellos siguen ahí, no se le intervino, por lo menos no sé de ningún caso de desalojo a algunos de esos lugares que hoy en día están muchos de manera irregular. Muy bien. Creo que de igual forma todos estamos de acuerdo que Asunción tiene que seguir creciendo, desarrollándose, así que más allá de que no estén de acuerdo con esto que finalmente se aprobó, que es del Ejecutivo de la Municipalidad, pueden ir construyéndolo paso a paso una vez que, bueno, que estén subastadas a la alza, como dicen ellos, estas hectáreas y ver cómo puede ir desarrollándose de forma ordenada Asunción a un futuro cercano y no tan lejano, porque seguir esperando realmente es seguir viendo la costanera bastante sin nada, ¿verdad? Así que bueno, te agradecemos mucho, concejal, por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a todos y a la audiencia. Muy bien, gracias al concejal Pablo, el ingeniero Pablo Callizo, concejal de Asunción, y también estaba con nosotros el jefe de gabinete de la municipalidad, Nelson Moura. Nosotros, ¿qué hacemos, señorita directora? ¿Nos vamos a la pausa? Muy bien, tenemos una pausa, después continuamos con más 12-8 aquí por Gen. 12-8, por favor, a mi directora, porque 10 segundos antes de volver del corte me metí un bocadito, un delicioso bocadito que tuvimos para agasajar a Mina, a Pablo, a Cintia, a todos. Si no venía. Tuve 10 minutos de corte. Y encima que dije, no como esto. Y sí. Empezó así, no, yo no como cosas. Ahora me va a caer mal, seguro. Bueno, no importa. ¿Qué tenemos ahora? Mientras tanto, llega nuestra invitada, pero algo muy importante, porque esto también es noticia. Adelante con el primer titular. El día de ayer ganó, finalmente tenemos al nuevo presidente electo en Uruguay, además, Yamandu Orsi. Yamandu, no sé por qué quiero decir con la ñ. Yamandu Orsi promete un gobierno de diálogo. Creo que no hubo como mucho ruido con respecto a las elecciones de Uruguay, así que arranco por mi izquierda, la derecha de su pantalla. Pablo. Se dio otra vez la alternancia. Es una cosa muy importante. Si yo tuviese que rescatar algo. Ellos después, el Frente Amplio, después de la anterior derrota electoral, fíjate, no entraron en esa división encarnizada como sí pasó acá, con la alianza que llegó al poder en el año 2008, que encabezó Lugo. Hoy no existe más nada están muy dinamitados, digamos. Ellos, en cambio, hicieron mucha autocrítica y priorizaron el Frente Amplio por encima de las identidades de sus pequeños partidos que la integran y de los grandes que la integran. Entonces, yo creo que ahí estuvo el secreto. El éxito. El éxito, además de que se ratifica una vez más la tradición de alternancia en el poder en Uruguay, ¿verdad? Y parece que las características del candidato también, Pablito. Dicen que era un candidato, siendo de izquierda, digamos, sí, ¿verdad? Bastante moderado. Okay. Que inclusive sectores, digamos, no de izquierda, o sea, los independientes, eso que no. Independientes o de centro derecha inclusive, simpatizaban con este candidato. Claro, pero yo lo que quiero rescatar, porque quiero hacer la analogía con lo que pasa en nuestro país, con los sectores opositores al gobierno. Acá están atomizados, es una competencia entre ellos encarnizada. Ahí está el resultado. Y
Sin embargo, el Frente Amplio, que también tiene un montón de partiditos así chiquititos, unos más radicales, otros más moderados, y algún partido grande, priorizaron el Frente Amplismo por encima de esas banderas que están abajo, por encima del mujiquismo, y no sé qué otro ismo debe haber ahí, ¿verdad? Fueron todos detrás de este hombre, luego de una evaluación hecha en todo el Uruguay. En todo el Uruguay, o sea que se recorrieron Uruguay entera. ¿Por qué el Frente Amplio? ¿Por qué perdimos la otra vez contra la calle Pou? Y esa es una diferencia aleccionadora y civilizada de cómo una oposición tiene que reaccionar ante una derrota electoral, saliendo como alternativa para el futuro. Solo que la tradición, eso quiero resaltar de a mí lo que más me llamó la atención. Pero no vamos a comparar algo, la tradición democrática, digamos, de los uruguayos, la solidez de la izquierda durante tantos años en Uruguay. En Uruguay es sólida la izquierda. Son características muy diferentes luego. Mira, porque es una sociedad ideologizada, una sociedad que ya tiene posturas. La solidez de la izquierda es nueva. Uruguay es un país con una larga tradición de partidos tradicionales. Sí. La alternancia siempre se dio entre los partidos tradicionales, blanco y el colorado. Blanco-colorado, hasta que irrumpe el Frente Amplio y rompe el esquema bipartidista de alternancia entre estas fuerzas tradicionales de la política uruguaya. Gobierna 4 periodos consecutivos. Después, la calle Pou resulta electo en las elecciones anteriores, pero la derecha vuelve a perder el poder muy rápido. No retuvo el poder y no retuvo por un margen relativamente importante, a pesar de un sistema electoral, en mi opinión, antidemocrático. Ese asunto del balotaje, la segunda vuelta, es una forma... Porque en la primera vuelta, de hecho, la diferencia era mayor, ¿eh? Era 43 a 27. Una diferencia amplísima. Abismal. Pero se corría el riesgo, siempre se corre el riesgo, cualquiera sea la fuerza política que obtenga una ventaja de esa naturaleza en la primera vuelta, que le cocinen en la segunda. Pero era muy difícil, porque era demasiado grande la diferencia, ¿eh? Sí, pero mira que a pesar de eso, gana por un margen importante de 4,5%. Las anteriores elecciones las perdieron de esa manera. Y así encontramos en varios países de América Latina en donde el balotaje, que algunos lo plantean para nuestro país, Paraguay, sí. Nunca terminan imponiéndose los no en lugar de los proyectos por el sí. Es decir, que en la primera vuelta cada quien plantea sus proyectos. Lógicamente, yo solamente una cuestión, termino, que sí me parece razonable que haya segunda vuelta siempre y cuando no tenga la suficiente legitimidad. Claro, que tenga un 20 y pico por ciento. Claro, que haya una diferencia que le dé legitimidad a la primera vuelta. Ante la falta de esa legitimidad, sí, adelante con la segunda vuelta y deja de reírte. Te prohíbo terminarte. Te vamos a echar del segundo programa. Se vio al aire la cara que puso. Le estoy avisando que se vio al aire la cara que puso. No se le puede interrumpir al hombre que explica lo que nosotros no entendemos. Sí, es que hay que ser pacientes con ustedes. Hay países que tienen esa regla. La segunda vuelta, si en la primera el que salió primero no le sacó más de 10 puntos. ¿En dónde? Hay países. Sí, claro, así mismo. Que hay balotaje siempre y cuando... Sí, siempre y cuando... 50%. Exacto. La mitad más uno. Sí. ¿En qué puede incidir este nuevo presidente en la agenda con Paraguay? Porque esta mañana lo escuché deshaciéndose en halagos en Radio Mitre hacia el presidente Santiago Peña. Dijo, me encantaría tener relaciones más fluctuantes, dijo, más cercanas, más fluidas, con el presidente Peña. Y hasta a Milei le tiró así cariñito, ¿verdad? Entonces lo veo más pragmático que otra cosa. Y por eso dice que es dialoguista, realmente. Sí, los frente amplistas siempre tuvieron esa política muy, muy práctica. Mujica, Tabaré Vázquez, ahora este señor que es de la escuela de Mujica, es una izquierda bastante moderada. A mí el que más me gustó fue Tabaré Vázquez. Y sí creo que, de todas maneras, cuando se habla de izquierda hay que hablar de una izquierda que pretende superar al sistema, que es antisistémica, y una izquierda que se desenvuelve en los marcos del sistema y que no pretende traspasar el sistema. Ese es el Frente Amplio, ese es el PT de Brasil. Así es. Y otras fuerzas políticas. No tiene como pretensión... Pero dentro del Frente Amplio hay sectores radicalizados. Hay sectores más distintos. Y por eso dije, Mina, como dentro del PT también. Claro, Mina, por eso dije, la línea es la otra. Por eso dije, Mina, que ellos tuvieron que arriar sus banderas cada grupito.
y poner por encima el interés del Frente Amplio, si no, no ganaban esta elección. Pero eso se da tanto en la derecha, en la izquierda, en la centroizquierda, te diría más que izquierda, o la izquierda intrasistémica, como también en la centro-derecha. Van buscando los centros porque no logran captar a todo el electorado con sus posiciones tradicionales, ortodoxas, sí, y se van poniendo heterodoxos. La derecha es menos ortodoxa, menos liberal de lo que era hace 20, 30 años, mucho menos liberal. Es más, en nuestro país podemos ver la centro-derecha. Y lo mismo pasa con la izquierda. Vamos a continuar con esto, pero esto también es noticia y muy importante, la marcha que se está llevando a cabo el día de hoy, 25N, porque hoy es el día donde las mujeres marchamos contra la eliminación de la violencia, contra todo tipo de violencia. Tenemos imágenes justamente de que ya arrancó el evento. Las personas con discapacidad siguen sufriendo discriminación. ¿Nos puede hacer un resumen? De denuncia, sin intérpretes de señas. A ver, Papucho, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que está ocurriendo? De manera impune. Las mujeres trabajadoras sexuales denunciamos enérgicamente. Bueno, esto arrancaba a las 17:30, era la convocatoria en la Plaza Uruguaya. Y a las 19 horas justamente arrancaba la marcha hasta la Plaza de la Democracia, donde a las 19:30 se hacía justamente la lectura del manifiesto, que es lo que están haciendo ahora mismo, se atrasó un poco, y ya después sería el Festival Artístico Feminista. Esta es una marcha internacional, el 25N es una fecha internacional, justamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y el lema de este año en nuestro país era por nuestros derechos y contra todo tipo de violencia. Es interesante, la fecha es muy importante. Aunque no es una fecha propiamente referida a la violencia contra la mujer, es una fecha en la que en el año 60 fueron asesinadas 3 mujeres por razones políticas, no por el género. Claro, sí. Las hermanas Mirabal en Dominicana, ya al final, último tramo de la dictadura de Trujillo, una de las dictaduras más sanguinarias que conoció América Latina. Al año siguiente lo matarían a Trujillo, entre paréntesis, después de este horrendo crimen de las 3 hermanas, que eran 4. Minerva era la dirigente principal del movimiento 14 de junio, es el que habían constituido ellos, con sus maridos, las 3 hermanas, y otra gente obviamente. Bélgica, un nombre raro, una de sus hermanas, Minerva Bélgica. Patria, otra de las hermanas. O sea, la mamá ya era una persona muy exactamente. Especial. Y María Teresa. Bélgica, en realidad, me equivoqué, Bélgica es la 4ª hermana que no participó en el proceso político. Estuvieron presas en algunas ocasiones. Finalmente, Trujillo les baja el pulgar. A alguna de ellas también intentó algún nivel de seducción en su momento. Era un depravado el tipo. A mí me recuerda mucho pasajes de la historia del Paraguay porque compartía algunas características similares, no solamente por ser regímenes dictatoriales, que estos se parecen en muchas cosas, sino inclusive en sus el púberes, por las niñas. En serio, el tipo era un salvaje. Con motivo de esta fecha que es histórica en Dinamarca, Dominicana, se instaura esta fecha, decía, aunque no es propiamente por un caso de violencia contra la mujer, claro, simbólicamente son mujeres que cumplieron un papel extraordinario. La violencia política está incluida como una de las formas de violencia contra las mujeres. ¿Qué cosa? Sería la violencia política, que sería el no caso sé por qué, porque la violencia política no tiene sexo, digamos. Categórico, no se le persigue a alguien políticamente por el hecho de ser mujer, se le persigue por sus ideas. Ah, mira. Claro, así es, la represión en los regímenes dictatoriales opera así. ¿Puede decir que no hay diferencia cuando una es mujer? Literatura. Puede haber en algunos casos, por supuesto que puede haber, para bien y para mal, en tratos pueden ser en algunos momentos hasta positivos, una discriminación positiva, y en otros salvajes, porque son objetos de violación y cosas por el estilo. Pero confundir la represión política a mujeres que activaban políticamente con una cuestión de violencia de género me parece no interpretar ni el problema de género ni el problema político que se vive en un régimen dictatorial. De igual Pero forma, obviamente son opiniones que
De igual que forma, se pueden seguir debatiendo. yo decía, tenemos que seguir a esta altura luchando por nuestros derechos y contra todo tipo de violencia, y hay cifras muy altas de lo que tiene que ver con casos de feminicidio ya en este año, contra justamente intentos de feminicidio, contra violencia contra la mujer, donde son cifras del Ministerio Público, cifras del Ministerio de la Mujer, que realmente a octubre del 2024 uno dice, seguimos así, sí, ¿dónde están las políticas públicas de prevención? Y lastimosamente una cuestión cultural de educación, y puede ser que tampoco dé abasto el Ministerio Público, que la justicia no exista de repente para las mujeres, porque mucho se dice, hacemos las denuncias, sí, pero después, ¿qué pasa? Termina en feminicidio, lastimosamente. Así que es importante que se reivindique, por supuesto, que se sigue luchando contra todo tipo de violencia, y violencia no solamente pegarle a una mujer. Desde el momento que te levantan la voz, te cortan el micrófono en el Congreso. Existe la violencia económica, la violencia digital también. Todo tipo de violencia donde uno no se puede imaginar, y lo que estuve leyendo hoy también en hoy.com, lo que tiene que ver con la violencia vicaria, exactamente, donde utilizan de manera indirecta, justamente apuntan una de las aristas novedosas, sí, a los hijos y los seres queridos, exactamente. Ahí nos van a decir que inventamos formas de violencia. En el caso, yo creo que hay cosas, pero que es normal en el movimiento de mujeres en un momento de su evolución, según las circunstancias, van dando algunos bandazos, se van alejando de principios que le dieron vida, originarios, de lucha por la igualdad de género, organizándose de manera autónoma, pero en conjunto con los hombres, que tiene una base teórica, no es porque sí, nomás se les ocurrió plantear eso en su momento, después podemos referirnos a eso, y después que muchas veces se convierte en una lucha de género, de sexo. Y nunca fue así, por lo menos no en el planteo. No en la génesis. No en sus orígenes y gran parte de su desarrollo. El planteamiento original, y que estuvo presente por lo menos hasta mitad del siglo pasado y un poco más, tiene que ver con que, independientemente de los gobiernos, y aunque tenga una expresión cultural, el tema de la violencia contra la mujer y el machismo en general tiene una base sistémica. Por eso no se supera según el perfil solamente de los gobiernos que estén ejerciendo la administración del Estado. ¿Qué pasó con esa ley? Que no sé si ya llegó a promulgarse o no, que había presentado el Ejecutivo en relación a los huérfanos ya está promulgada. Ya está promulgada, ¿verdad? Eso es muy importante porque muchísimos huérfanos en torno a estas mujeres asesinadas, y sus padres o se suicidan, el agresor, digamos, o se suicida o se va preso, ¿verdad? Entonces quedan realmente huérfanos de padre y madre, en realidad, ¿verdad? De una forma u otra. ¿Y qué pasa? Muchas veces los familiares no tienen las condiciones como para hacer frente, y hoy día entonces existe una ley que es muy, muy importante. Es decir, ya se promulgó, yo no me acordaba que se promulgó. Hay que ver cuándo entra en realidad, yo no sé si se va a reglamentar eso otra vez. Como también se va a sancionar, probablemente ya tienen media sanción, un proyecto que establece juzgados especiales para tratar los casos de violencia contra la mujer, que son, me parece, 12 o 16 juzgados inicialmente, y después serían el doble. Este también sería un avance importante. Son ahora, de una ley que pequeños grandes logros. De una ley que ya existe y que la implementación está ahora mismo a punto, se va a poner a... ¿Cómo es que se dice? En plan piloto. 20 casos. La pulsera electrónica. La pulsera. La tobillera electrónica. Porque es un tema que tiene que ver con tecnología, con ciertas dinámicas, digamos, que se tienen que aplicar. Entonces van a probar en los primeros 20 casos ya ahora, en unos días más. Hay que darle un poco de seguimiento a qué tal va con los primeros 20 que van a recibir la tobillera. Yo no pongo para nada eso, pero a mí me produce mucha inquietud el hecho de que no se discuta la cuestión jurídica, legal, que es por qué una persona que representa un peligro para terceros puede tener ese tipo de beneficios. Claro, pero yo pregunto... Yo creo que tiene que estar privada de su libertad porque es un riesgo pero para pero yo tengo entendido que lo de la tobillera
ella una vez que sea, ¿cómo se llama? Condenado. Condenado, no. Bueno, no, pero mientras tanto, Sí. Claro. es una medida... Por ejemplo, tiene orden de alejamiento, Benjamín. Tiene orden de alejamiento la garantía persona. de La orden de alejamiento no se libertad. cumple Y hay si no veces hay que no se control. cumple. Hay crímenes que Claro. ocurren por eso. Muy bien, A mí me parece. tenemos un tema más que también es noticia, adelante. Investigan borrado de conversaciones entre acusado por narcotráfico y senador liberal. Esta sería entre un acusado y el senador líder amarilla. Es un tema. El laboratorio forense del Ministerio Público está bajo la lupa, dice una información que aparece en hoy.com.pi, tras detectarse que fueron borradas copias textuales de conversaciones de WhatsApp entre el abogado Carlos Duarte, acusado por narcotráfico, y el senador liberal líder amarilla, entre otros. El fiscal es Osmar Segovia, dice en su acusación, se señala que las conversaciones son relevantes porque demuestran las relaciones entre varias personas supuestamente implicadas en el negocio narco, y esa parte de las conversaciones desapareció. Pero ¿de dónde desaparecieron? No entiendo. Carlos Duarte tuvo activa participación para el envío y actuó laboratorio. Del peritaje. ¿Eh? Del peritaje que Del se hizo en peritaje, el laboratorio forense del de la celular. Fiscalía. Pero ¿en ese Ministerio estadio Público. desapareció o él borró previamente? Yo En el deduzco- laboratorio del Ministerio Sí, Público. es lo que ahí- dice la Fiscalía, ¿verdad? El fiscal Omar Segovia, el encargado de la Omar Segovia. investigación. Pero ¿y sí. cómo saben que se borró? O sea, porque antes... Porque costaba antes. Porque costaba antes y en el peritaje No, institucional desaparece. se borró. Mañana ampliamos este tema porque ya Involucra a un llegó. senador. Esto pasaba Claro. con un Colorado y era así, Ah, crisis nacional. Pero se Mañana- puede recuperar lo borrado. mañana. Mañana Mañana ampliamos este tema. Ya llegó la ministra de Trabajo. Nos vamos a la pausa y ya llegó. Y después seguimos en 12.8. ¿A qué? El gobierno impulsa una reforma laboral con miras a la modernización del código laboral vigente, que data de los años 60. Entre las propuestas más destacadas se encuentra el aumento de días de vacaciones, la regularización de nuevas modalidades como el teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales, y el fortalecimiento del marco legal para garantizar la estabilidad laboral. El viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó que la reforma laboral busca adaptarse a los cambios en el mercado laboral y fomentar el crecimiento de los trabajadores. Señaló que se abrirán mesas de trabajo con diversos sectores y que la ciudadanía podrá aportar sugerencias a través de la página web del ministerio. Sin embargo, sectores sindicales como la Corriente Sindical Clasista critica que la reforma podría implicar riesgos para los derechos adquiridos de los trabajadores. La reforma laboral aún se encuentra en una etapa de discusión, con posiciones enfrentadas que buscan equilibrar la modernización del mercado laboral con la protección de los derechos de los trabajadores. Muy bien, y ya está con nosotros la ministra de Trabajo, Mónica Recalde. Buenas noches, ministra. Gracias por venir. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Carmiña? Un saludo también aquí a todo tu panel, brillante como siempre. Muy bien, muchas gracias. Y Está muy diplomática. estuvo viviendo el corte ameno que tuvimos recién. Y lo saludamos también al abogado laboralista que se encuentra vía Zoom, Jorge Rivas. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches y gracias por atendernos. ¿Está? ¿No está? Doctor. Honrado de estar con ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Quiero arrancar con la ministra, por supuesto, sobre la reforma laboral, en qué avances están, más allá del material que recién vimos, y nos puede comentar al respecto. Bueno, nosotros ya hemos tenido varias mesas de trabajo, conjuntamente primero con los abogados laboralistas para hacer algunas definiciones jurídicas conceptuales, alcances constitucionales y lo que realmente estamos buscando, ¿verdad? La modernización y cuáles son esos aspectos más relevantes del mundo del trabajo y de nuestra regulación actual que merecen la pena ser analizados, estudiados y también llevados a cabo propuestas que realmente promuevan y garanticen mejores derechos para los trabajadores, pero que también ayuden al crecimiento económico y al desarrollo y a la atracción de mayores inversiones y de empresas. También tuvimos la ocasión de poder reunirnos con las centrales sindicales, no con todas ellas, pero tuvimos la oportunidad de discutir cuáles son esos aspectos relevantes que ellos consideran oportunos. Ahí se habló del tema que generó bastante debate con las centrales obreras sobre el tema de la estabilidad, cuáles son los derechos que ellos quieren proteger y cuáles serían las propuestas más adecuadas para poder estudiar capítulo por capítulo el código y ver qué
necesitamos ajustar. Y por último, esta semana, mejor dicho, la semana pasada, el jueves, estuvimos reunidos con los empresarios, también en una primera mesa de diálogo. Y bueno, y lo que queremos hacer es ya para el año que viene comenzar a discutir ya esas propuestas, esa reglamentación, porque como dijimos al comienzo, no tenemos nada escrito, lo que queremos es recoger justamente las opiniones de todos los sectores, de todas las partes, y poder llegar a través del tripartismo a un consenso que nos permita equilibrar esas relaciones obreros-patronales que son tan sensibles y que despiertan el interés de muchísimas personas, porque acordémonos que tenemos más de 1,5 millones de trabajadores asalariados, el cual están esperando resultados más positivos con respecto a sus derechos por sobre todo, pero también a la agenda que hoy tenemos, que es justamente la formalización del empleo ante todo. Esto sería más que nada con que el Código Laboral se encuentra desfasado. Asumo que la mayoría de los abogados laboralistas están de acuerdo con esto. Sería también no perder los derechos adquiridos que muchos dicen que ya se tienen, porque no sería un retroceso de estos famosos 10 años, porque creo que así habría arrancado y luego se cambió también eso, sino que tiene que ver con diferentes aspectos para poder modernizar el Código Laboral. Sí, hay un 100% de consenso de que el código del año 1961, que fue actualizado en el año 1993 y 1996, requiere de los ajustes con respecto a la demanda que hoy está ocurriendo dentro de nuestro mercado de trabajo. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Cuáles son las nuevas formas de contrato que vamos a establecer? ¿O cuáles son esos cambios en los cuales queremos beneficiar al trabajador por sobre todo? Y uno de esos puntos que se conversó bastante y que se debatió en prácticamente todas las mesas tiene que ver con el tema de la estabilidad laboral. Y en ese sentido nosotros hemos presentado evidencias de cómo o qué está ocurriendo, qué ocurrió en estos últimos 10 años con respecto a la expulsión de los trabajadores dentro del mercado de trabajo. Pero bueno, es importante continuar debatiendo, analizando desde el enfoque constitucional, porque la Constitución establece el derecho a la estabilidad y las indemnizaciones, y también ver las contrapartidas, ¿verdad? Porque en una negociación donde queremos establecer mejores derechos, mejores garantías para los trabajadores, también entra, ¿verdad?, esa cintura política de los empresarios y de los trabajadores y también del gobierno por sobre todo, de poder negociar esos aspectos principales que guardan relación con estas reivindicaciones. Muy bien. Le quiero consultar al doctor Jorge Rivas, que está vía Zoom, si es que está de acuerdo con la ministra, si usted forma parte también de estas mesas, y con respecto al Código Laboral, si se encuentra desfasado en algún aspecto y también si es que debería de modernizarse. Bueno, en primer lugar, sí, yo soy miembro de la comisión directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay y estoy participando en la invitación que dio el Ministerio para la actualización del Código del Trabajo. Coincido con la ministra en que es una necesidad la actualización del Código del Trabajo. Convengamos que es un código que vio la luz en el año 1993, cuando las condiciones en las que se vivía en la República del Paraguay eran total y absolutamente diferentes de las condiciones en las que hoy vivimos, siendo que el derecho laboral regula las relaciones de empleadores y trabajadores y la de ambos con el Estado. Es natural que deba actualizarse y deba evolucionar el derecho del trabajo en relación a los tiempos en que vivimos. La evolución no significa volver para atrás, retrotraerse en beneficios ya conquistados. Sobre eso me gustaría referirme un poco más adelante. Coincido entonces en la necesidad de una reforma del Código del Trabajo. Inclusive, particularmente yo fui más pretencioso en la reforma de la reforma que propuso el Estado, pero sí se celebra la intención de modernizar el código. Eso es para hacer una fiesta, definitivamente. Ministra, dos consultas. En relación a estas mesas, ¿verdad? Se trata el tema, una es el tema de la estabilidad, ¿verdad? Y si hay ya alguna mínima
propuesta de cuál sería la alternativa a lo existente. Primera pregunta. Y la segunda es, en estas mesas también se incorporan otros temas aparte de la estabilidad, porque se habló ahora de menos horas laborales, hay gente que plantea incorporar ese tema también, y vacaciones, más días de vacaciones. En síntesis, sobre la estabilidad, ¿qué tenemos como posible propuesta? Y si se van a incorporar estos temas y otros. Sí, recibimos varias propuestas con respecto a las posiciones que tenemos, ¿verdad? Sí. Una, efectivamente, que no se elimine la estabilidad, que la estabilidad continúe. Eso fue una postura de un grupo de sindicatos, principalmente acompañados de un grupo de abogados laboralistas también, que defienden la figura de la estabilidad, pero sí el tema de la desvinculación y la recontratación. Ellos plantean legalizar, vamos a decir, el clean-up, en donde la empresa pueda volver a recontratar y que no sean reconocidos esos tiempos como una continuidad del contrato de trabajo. Eso fue una propuesta que recibimos. La otra propuesta fue la eliminación de la judicialización, en donde el empleador ya no va a tener que llevar a juicio la parte probatoria del despido con justa causa, ¿verdad? Para poder liquidar y para poder desvincular a este trabajador. Porque recordemos que el trabajador que termina una relación laboral o que es pretendido la terminación de la relación laboral entra en un estado de suspensión permanente, que a veces los juicios duran 5, 6, 7 años y nunca termina eso, y eso está totalmente desregulado en nuestro código. Nuestro código establece que las suspensiones pueden ser hasta 90 días, sin embargo estos trabajadores entran en un limbo. Entonces eliminar eso, y esa propuesta está acompañada de un mejoramiento de las indemnizaciones. O sea, yo con 10 años te voy a pagar doble indemnización, y voy a pagarte incluso algunas propuestas, una forma progresiva de ir incrementándose el despido y el costo del despido a medida que vaya aumentando los años. Y la otra propuesta es justamente, aparte de eliminar la judicialización, también establecer una protección adicional a las personas que son despedidas y que tienen 55 años o más. ¿Por qué? Porque estas personas realmente les es muy difícil conseguir de nuevo un empleo. Entonces tenemos 3 propuestas, ¿verdad? Una que mantiene la figura pero que abre una puerta de la recontratación, otra que elimina la judicialización con la doble indemnización, y otra con una progresividad para que no sea un desincentivo otra vez y que estas indemnizaciones muy costosas realmente, pero en todos los casos hay aumento de indemnización. ¿Siempre va a seguir existiendo el sueldo mínimo? El sueldo mínimo sí, el sueldo mínimo es constitucional, el sueldo mínimo no se puede eliminar. Aparte, nosotros tenemos aprobados convenios internacionales de la OIT donde sí nuestro país debe establecer el salario mínimo, por lo tanto eso no ha entrado en discusión. Parece tonta la pregunta, pero hay que decir explícitamente pues este tipo de cosas. O si no, después hay versiones y versiones y versiones. Otra cosa. Perdón. Hay una discusión previa que yo creo que podría aclarar o plantear el debate con más, digamos, honestidad intelectual de todas las partes, digo, ¿verdad? Que es, los derechos consagrados universalmente, ¿se reafirman en su integridad o no? Por ejemplo. Y si no se reafirman algunos, ¿cuáles son? La estabilidad. Es un punto de partida, porque entonces, cuando hablamos de modernidad, que aparentemente uno no está en contra de la modernidad, hay que llenar de contenido de qué significa la modernidad según unos y otros, ¿verdad? Entonces, ¿ratificamos o no ratificamos íntegramente los derechos consagrados universalmente? Una serie de aspectos. Y ahí pasamos a un segundo nivel, que es la aplicación de esos derechos. El Código del Trabajo puede ser modificado, pero hay una serie de derechos que no se respetan en nuestro país. La forma de resolver esto no puede ser eliminando el derecho, sino estableciendo los mecanismos para que se efectivicen esos derechos, esas libertades, garantías que tienen los trabajadores en distintos ámbitos. Y ahí me quiero referir a un tema en particular, ministra. 6 de cada 10 paraguayos no tienen IPS, no tienen salario mínimo, no tienen vacaciones, no tienen esos derechos que están consagrados. Algunos dicen que esto hay que legalizar esta situación. Y a eso le llaman modernidad.
para mí es todo lo opuesto a la modernidad. Es la flexibilización. Es la llamada flexibilización o precarización laboral. Lo que hay que ver es cómo las empresas que hoy no están en condiciones reales de honrar con esas obligaciones, microempresas, generalmente pequeñas empresas, reciben el apoyo necesario del Estado para poder honrar sus obligaciones, y las empresas que pueden hacerlo y no lo hacen, que sean castigadas. Pero entonces hay que discutir con mucha claridad cuando hablamos de reforma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se tiene que reformar? ¿Se ratifican los derechos universales o no? Y si no se ratifican algunos, ¿cuáles y por qué? Ese creo que es el punto de partida. Después vamos al mercado negro en nuestro país, ¿verdad? Claro, la columna vertebral de los derechos consagrados están en la Constitución Nacional. El derecho al salario mínimo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de salud y seguridad en el trabajo, el derecho a las vacaciones, el derecho a las indemnizaciones. Son aspectos regulados todos en la Constitución Nacional que nosotros no podemos dejar de conocer. Eso tiene que ser el eje de nuestra discusión. ¿Retrotraer derechos? Absolutamente no. Pero dentro del espectro de esa columna vertebral, lo que tenemos que hacer es ajustar esos mecanismos que estaban pensados en el año 1961, porque reitero que no se hicieron muchas modificaciones en el 93, en un modelo en el cual era netamente industrial. Y ustedes saben que nuestra economía está asentada mayoritariamente en un 70% en servicios. Y esos servicios tienen otro tipo de dinámicas. Y las empresas que hoy se instalan también requieren de nuevas regulaciones para poder captar esa mano de obra. Pero toda esa conjunción de todas esas nuevas formas de trabajo, de esas formas atípicas, como la llama la OIT, deben estar asentadas en esos principios que efectivamente en ningún momento y en ningún caso el gobierno de Santiago Peña tiene la intención de eliminar. Al contrario, lo que queremos es reforzar y apoyar, por otra parte, el crecimiento de esas microempresas. Pero acá también quiero hacer un llamado de atención porque nosotros, en pos de la rentabilidad, de la utilidad o de mayores ganancias, no podemos precarizar al trabajador. Nosotros tenemos que ayudar a estas microempresas a que formalicen a sus trabajadores y si tienen la capacidad de pago, ayudarlas para que, por ejemplo, el seguro social sea menos costoso, porque el seguro social es costoso para empresas muy chiquititas, es costoso, pero tampoco podemos cargar la carga financiera al Instituto de Previsión Social en la situación que hoy se encuentra. Entonces tenemos que definir un modelo en el sentido de que nosotros hoy no podemos decirle a los trabajadores, y sé que se ha aprobado ese proyecto, tiene media sanción del de MIPYMES. De MIPYMES. Vas a cotizar 10% nomás, pero solo para salud porque sos joven. Nosotros tenemos que pensar también en una proyección de jubilación y que los jóvenes sean solidarios también con sus aportes a todas las personas mayores que hoy están percibiendo esa jubilación. Pero ahí tengo entendido, ministra, perdón que la interrumpa, que eso es un incentivo temporal de 1 año para que la MIPYME arranque. Cuando llega al tercer año ya tiene otras obligaciones. Tengo entendido que así se aprobó. Diputado puede modificar y puede volver otra vez. Estamos hablando ahí de un supuesto. Pero, sí, ¿quería decir algo sobre eso? No, que tenemos que pensar bien en el diseño. Tenemos que pensar muy bien en el diseño. O sea, que la ley MIPYME no esté desconectada de esta proyección. De esta proyección del seguro social. Porque, ¿qué ocurre? ¿Es para el trabajador nuevo o es para la empresa nueva? ¿Qué va a pasar con esas cantidad de empresas de MIPYMES que hoy está aportando el IPS? Porque el IPS tiene el 90% de sus empresas. Imagínate el impacto financiero que puede representar una disminución de los aportes al sistema de pensiones. Y mira que se va a jubilar, va a decir, Dios mío, acá va a caer increíblemente la cantidad de recaudación. ¿Pero usted le pudo decir esto a los proponentes de la ley? Por supuesto que lo dijimos. Por supuesto que lo dijimos, mandamos nuestros informes, ¿verdad? Estamos totalmente a favor del incentivo a las microempresas. Consideramos que... Pero ¿y cómo resolver entonces eso, ministra? Porque por un lado, como vos decís, o dicen acá, que las MIPYMES muchas veces que son tan pequeñas, ¿verdad?, que no logran, digamos, cumplir con todos los requisitos de pagar el 14 o 16%, no me acuerdo cuánto paga la patronal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero a la vez, tampoco vos le podés
reducir, ¿verdad? Porque el IPS financieramente no va a ser sostenible. O sea, si así no es sostenible, imagínate, le va a reducir otra vez. Entonces, ¿cómo salís de esa disyuntiva? Bueno, y acá tenemos, o sea, recortamos algunos derechos que nosotros no estamos de acuerdo, pero sí podemos mantener otros que ya estaban en la ley del año 2012, donde le permitía a las MIPYMES contratar a las personas a un nivel del 80% del salario mínimo. Que eso lo que hace es convertir a estos trabajadores en jornaleros con una nueva figura de contrato. Pero ¿qué pasaba anteriormente? IPS no les aceptaba por el 80%, entonces no podían inscribirse. Claro. Entonces, ahora ya van a poder pero van a tener que pagar lo que corresponde. Pues lo que corresponde, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿por qué no se le reclama al Estado que el Estado le exima o le flexibilice los aportes tributarios que hacen estas pequeñas empresas? Se le exima de ciertos pagos de impuestos, entonces pueden cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué hay que buscar reducirle los ingresos del trabajador y dejarle sin la posibilidad de abonar al Instituto de Previsión Social? Entonces, hay otros mecanismos, exenciones fiscales, asistencia financiera. Claro, es un mayor aporte del Estado porque deja de ingresar. Y las MIPYMES, las que se formalizaron más por el lado de la recaudación que por el lado de los derechos laborales. Pero hay que legalizar la cuestión laboral. Hay que formalizar también el empleo. Entonces, sacarle del trabajo en negro para que vayan al empleo formal. Eso ayuda a combatir la pobreza y una serie de cuestiones. Pero ahí tiene que entrar el Estado. Pero ser jornalero no significa trabajar en negro. No, para nada. Pero es importante también acá la educación financiera y tributaria, porque guiarle correctamente al microemprendedor a la categoría del régimen tributario que corresponde es bastante bueno. Yo tengo el régimen re simple, tengo el régimen simple y tengo el régimen general. Lo que pasa es que hay poca educación y ahora la AFD está haciendo un trabajo impresionante con respecto a lo que es la educación tributaria. También el Banco Central ha reducido las tasas de intereses de crédito de la microempresa. El presidente hace un par de meses anunciaba esto. Hoy no, yo particularmente no tengo los números, pero con Estela Guillén, cuando hablamos de educación financiera para las MIPYMES, ellos están trabajando muchísimo y las mujeres emprendedoras cumplen, tienen un nivel bajo no de endeudamiento, sino de morosidad. Y bueno, de a poquito, pero tenemos que reconocer que también nuestra economía está basada en esos pequeños empleos de subsistencia, ¿verdad? Ese changuero, esa persona que temporalmente abre un negocio, vende ropa, pero mientras está buscando un trabajo asalariado. No todos pueden ser emprendedores, pero el emprendedurismo a veces te ayuda cuando vos estás en una situación de desempleo y tenés que tener alguna subsistencia. Quiero aprovecharle que continúa ahí vía Zoom el doctor Jorge Rivas, el abogado laboralista, ya que usted, doctor, participa de estas mesas de trabajo. ¿Qué discrepancias también pudo escuchar justamente con esta reforma del Código Laboral? Más allá de que, bueno, usted es un abogado laboralista y generalmente si hay alguna que otra demanda, siempre el empleado gana, pero más allá de eso, si tiene alguna discrepancia para compartir con nosotros con respecto a esta reforma. Está muteado, parece, no le escuchamos. En primer lugar, tenemos que saber que los sujetos del derecho del trabajo son tres: el empleador, el trabajador y el Estado. No se puede construir una rama del derecho sobre solo uno de los sujetos. Tiene que construirse sobre los tres sujetos. Hoy tenemos un mayor desarrollo, digamos, hacia la parte económicamente débil, que es el trabajador, pero esto no debe implicar dejar de mirar también al otro sujeto importante, que es el empleado. Con relación a discrepancias que hay, bueno, el código, en primer lugar, dijimos, está desactualizado. Por ejemplo, una cosa que muy poca gente sabe y a muchos sorprende es que algo tan simple como la renuncia no está legislada en este código. Usted mira el Código de Trabajo, no va a encontrar la renuncia por ninguno. También es un código de una época distinta. Establece obligaciones formales que creo yo, bueno, que merecen al menos ser revisadas, si no eliminadas.
por ejemplo, cuando hay una suspensión del contrato de trabajo por una de las causales establecidas en la ley, se deben colocar carteles en los alrededores del lugar de trabajo. Imagínense, esa norma es propia de un país sin internet, sin luz, sin agua y sin servicio. Cuestiones como esa de las causales de despido con causa, los tiempos de prescripción o de caducidad del poder cognitivo del empleado son cuestiones que deben ajustarse dentro de una reforma del Código del Trabajo. Realmente se le da mayor importancia a la estabilidad, ahora a la reducción de la carga horaria con este proyecto de ley que presentaron hace poco, pero creo que la reforma, si me preguntan a mí personalmente, yo diría, bueno, es necesario ser un poquito más ambicioso en todo aquello que se necesite reformar. Con relación a la estabilidad, Paraguay es signatario de varios tratados de derechos humanos y como bien dijo la ministra, no se puede ir contra derechos adquiridos. Derivado del principio protectorio del derecho al trabajo es el principio de progresividad, del cual deriva el principio de no regresividad. ¿Qué quiere decir esto? No puede desmejorarse la situación de los trabajadores en cuanto a derechos ya reconocidos. Totalmente. Y esto está, por ejemplo, en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, esto es norma internacional para nosotros. Doctor, si vamos a hablar sí, me queda un minuto, ejemplo, no sé si me escucha el doctor, me queda un minuto, así que quiero hacer una última ronda. Quiero hacer una última ronda de preguntas. Arranco con Cintia, Benjamín, y después si Mina y Pablo también tienen consultas. Cintia. Para el doctor Jorge Rivas, si es que él cree que en el marco de la discusión de esta reforma laboral hay o no riesgos reales de que tengamos retrocesos, así como planteó Benjamín, en el marco de modernizar algo que el trabajador termine resignando sus derechos. Bueno, realmente acá hay demasiados intereses. Yo voy a hacer una breve, si se puede, doctor, sinceridad académica y te voy a decir que sí, existen riesgos, claro que existen riesgos, pero esto merece una discusión serena, sensata, con la participación de todos los sectores. En ese sentido, yo celebro la iniciativa de como lo planteó el gobierno. Tenemos que estar conversando todos. Riesgos siempre hay. Las mejores intenciones conllevan siempre riesgos. O sea, nunca dejará de haber riesgo de que haya de que alguien al menos se sienta como que ha perdido. Claro. Benja. No, sí, una pregunta pedido a la ministra. ¿No se podría ordenar la discusión para facilitar la participación de todos, diciendo esta es la agenda que pretendemos, temática que pretendemos abordar y desarrollar, así todos podemos ir opinando e ir conociendo la opinión de los demás? Y esto creo que es una cuestión que podría partir de manera muy útil y práctica por parte del Ministerio. Sí, nosotros tenemos un cronograma de trabajo ya definido con el sector de abogados laboralistas, con los trabajadores y con los empresarios. Nuestro cronograma va hasta el mes de marzo, finales de marzo aproximadamente, y ahí están trazados los temas, así como había mencionado Mina. Capítulo 1 del Código del Trabajo, donde están los elementos de la relación laboral, el capítulo de las condiciones de despido, el capítulo de la estabilidad laboral, el capítulo de los tipos de contratos de trabajo y el capítulo del fortalecimiento de la autoridad administrativa del trabajo. Nosotros no hemos abordado dentro del marco de la mesa de reforma el tema de jornadas de trabajo, sí de vacaciones, eso está dentro de la agenda, pero atendiendo que ha surgido en estas últimas semanas esa discusión a raíz de la iniciativa parlamentaria, consideramos que el lugar natural donde se tiene que discutir cualquier tipo de iniciativa que toquen cuestiones de derecho del Código del Trabajo tiene que ser en la mesa de reforma laboral. Nosotros consideramos que ahí se tiene que discutir y que se tiene que discutir antes de cualquier tipo de planteamiento entre los trabajadores, empleadores y cualquier otro que pueda aportar antes de presentar directamente. No estamos en contra
no tenemos aún una opinión. Hemos revisado qué está ocurriendo en los países de la región y hay argumentos válidos, como ha señalado el senador, pero consideramos que nosotros, el ámbito natural de la discusión y que cualquier tipo de otras propuestas, o si no se desvirtúa mucho y se presentan leyes aparte, cuando realmente la discusión debe hacerse en ese marco donde el Ejecutivo abrió el espacio de discusión para todos. Entonces creo que va a ser oportuno también, seguramente vamos a discutir con los trabajadores y los empleadores este tema. Mina, algo más así cortito. Ya no hay tiempo, creo. Se nos fue el tiempo. Lo mismo digo porque te iba. Muchísimas gracias. Sí, ya. Se nos fue el tiempo, así que le agradezco al doctor, obviamente, que estuvo vía Zoom. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias, ministra, también por haber venido. Gracias, Mina. Muchas gracias, Mina. Te esperamos siempre. Gracias, Mina. Gracias, Pablito. Gracias, Pablo. Gracias, Cintia. Benjamín. Por tu participación. Gracias. Igual, tenemos que agradecer. Gracias por haberme invitado el mismo día Gracias que Mina. totales. Se me callan todos. Será hasta mañana a las 19 horas. Adiós.